Hola, hola amigos de Libertad Gloriosa, bienvenidos a mi canal. Una vez más les invito a suscribirse y a dejar su like. Hoy estaremos conversando acerca de los videos que he estado haciendo. He estado haciendo algunos videos acerca de la Biblia, de pasajes específicos de Jesús y sobre la afirmación que hacen los evangelios sobre el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Realmente le tengo una pregunta a la iglesia. Después de analizar toda esta parte de Isaías 7:14, donde el texto original hebreo, traducido alma, que es muchacha joven, por virgen, y el Evangelio de Mateo, al asumir que era virgen y que esta parte de la profecía hablaba del Mesías y que se cumplía en la persona de Jesús, aquí yo tengo una pregunta. Si realmente Mateo se refería a... Si realmente Mateo se refirió a un pasaje del Antiguo Testamento que no hablaba del Mesías, que no era una profecía mesiánica, que ni siquiera en su contexto se hablaba del Mesías ni de una promesa futura de un rey. Porque cuando usted lee en Isaías 7:14 el contexto, habla de una profecía que se cumplió en su momento, según el texto, y ya no se esperaba nada extraordinario o futuro. No se esperaba nada del Mesías. Isaías 7 no tiene nada que ver con el Mesías que esperaba Israel. Pero un día el escritor de Mateo entendió que esa parte de la escritura mal traducida, porque el error fue traducir alma por virgen cuando el texto no autoriza traducir por virgen. El Evangelio de Mateo se apoyó en un error de traducción para su teología. Y hoy los creyentes piensan que el Evangelio es inspirado por el Espíritu Santo, es inspirado por ese Dios. Y entonces mi pregunta para la iglesia sobre el Evangelio de Mateo es, ¿cómo el Espíritu Santo pudo inspirar un error? Si el Espíritu Santo inspiró un error, entonces es un espíritu de error. O sencillamente, el que escribió el Evangelio de Mateo no estaba inspirado por ninguna divinidad, porque realmente el error es evidente y es estudiado y aún es argumentado. Pero no solo eso, y seguimos. En el Evangelio de Juan, vemos a Jesús al cual no se le quebraron las piernas, se le aplicó el Salmo 34, cuando realmente el Salmo 34 no hablaba de una profecía mesiánica. Es más, habla, como decía en el video, habla de que los justos no son condenados y el mismo Jesús fue condenado. Entonces el Evangelio, los evangelios juegan con ciertos pasajes del Antiguo Testamento que para nada tenían que ver ni con el Mesías, ni eran profecías del supuesto Salvador que se inventaron. Y mi pregunta es, ¿con qué objetivo los escritores de los evangelios hicieron esto? Tomaron escrituras fuera de contexto. En el mismo evangelio de Juan, que hablaba de esta misma historia de que Jesús no le quebraron las piernas. En Juan 19:37 dice, y también, pero estas cosas, vamos a leer versículo 36-37, en Juan 19:36-37 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pero
Cuando vamos al original o a la historia o al contexto profético en el que se escribió lo que dijo Juan, realmente no tiene nada que ver con el Mesías. Allí en Zacarías 12:10, que es la referencia, y dice el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Hadadrimón y en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, por sus mujeres, los descendientes de la casa de Natán. Pero nada de esto se cumplió con Jesús. Realmente, si usted lee el texto, se lamentaron todas las tribus, dice, y todas las tribus, dice, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí. Dice, todos los otros linajes, cada uno por sí y por sí. Y todos otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Entonces, cuando usted lee el contexto, habla de capitanes de Judá en el versículo 5. Dice, los capitanes de Judá dirán en su corazón, tiene fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. Habían capitanes de Judá que dijeron en su corazón, es decir, que el contexto a lo que me refiero es por qué la iglesia toma un pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica a Jesucristo para dar la idea de que está cumpliendo algo cuando el contexto de los textos originales no habla del Mesías. Para nada. Ahí no habla del Mesías. ¿Por qué realmente no cogió los textos que hablaban del Mesías? El otro ejemplo en Isaías 53. Isaías 53 con el siervo sufriente. ¿Por qué dicen que el siervo sufriente que habla ahí es Jesucristo, una profecía de Jesús el Mesías? Si no habla del Mesías por ningún lado, cuando usted va a Isaías 53, no habla del Mesías ni del Salvador, no habla del supuesto Mesías, no habla. La palabra Mesías ungido ahí no está. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura lo veremos. ¿Quién es este siervo? En el contexto se habla de Israel como el siervo, de Israel como el siervo. Y si en el capítulo 49 dice Israel, siervo de Jehová, en un contexto está hablando de Israel como el siervo que sufre, el siervo que es vituperado por las naciones, es a causa de las naciones, es vituperado y es afligido. Dice, ciertamente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces la iglesia toma esto y dice, Jesús como sufrió, como estuvo en la cruz, entonces esto era profecía para el Mesías. Pero capítulo 53 de Isaías no habla del Mesías. Hay que ser sinceros en este sentido. Y mi pregunta para la iglesia, una vez más, es ¿por qué los escritores de los evangelios o por qué la iglesia toma un pasaje fuera de contexto y lo aplica a Jesucristo cuando el texto original no lo autoriza? Vuelvo otra vez a preguntar. Y es preocupante que usted le dice esto a un creyente y te dicen, eres un blasfemo, eres un idólatra, eres hijo del diablo. Pero esta es la verdad. La verdad es que la iglesia sacó de contexto las escrituras hebreas. Esa es la verdad. Y la aplicó al Mesías que se fabricaron. Porque cuando usted saca un texto de un contexto y lo aplica para sí a conveniencia, está buscando un bien, pero no un bien para las personas, un bien personal.
Ciertamente los escritores de los evangelios, en algún momento, en el constructo de su narrativa, se dieron cuenta que necesitaban partes del Tanaj hebreo para fortalecer sus ideas acerca del nuevo Mesías que traían, el Salvador que ellos le ofrecían al mundo. No existe, y yo quiero que alguien me ponga un solo ejemplo en los comentarios, no existe un solo ejemplo en las escrituras que hablen del Mesías, que digan que el Mesías esperado iba a morir o iba a sufrir. No existe, no existe. Excepto el capítulo 53 de Isaías, mal aplicado por la iglesia, que es el que usan para reforzar la idea de que era Jesús en quien se estaba cumpliendo esto. Entonces, amigos, ¿qué quiero decirles con esto? No se deje engañar. No se deje engañar. Usted está creyendo, si usted ha creído, mire en qué ha creído. Mire en aquello que está creyendo. Mire lo que le han servido en la mesa. Y sea sincero, por encima de lo que usted crea, la verdad siempre debe estar. Porque a mí personalmente, cuando la verdad de estas cosas me confrontaron, yo tuve que reaccionar. Tuve que reaccionar y decir, ciertamente hay un engaño. Porque ¿cómo es posible que usaron, torcieron, manipularon las escrituras hebreas a formar una religión, para formar una religión nueva y aplicarlas a su Mesías, a Jesús, para fortalecer qué? ¿Con qué propósito lo hizo? Y es mi pregunta. ¿Con qué propósito en los primeros siglos de fundación del cristianismo se hizo esto? Usar un engaño para fortalecer ¿qué? La verdad. Si Jesús realmente era el camino, la verdad y la vida, yo pienso que es una violación de las propias palabras de Jesús lo que hicieron en los evangelios. Tomar, torcer, manipular, cambiar, porque ciertamente en Juan cambiaron en los versículos también del Antiguo Testamento, cuando dice, mirarán al que traspasaron, cuando el texto original dice, mirarán a mí que traspasaron, y ahí cambió lo que el texto decía. Entonces, realmente hay que ser sinceros en este sentido. No se deje engañar, no me crea a mí. Coja los evangelios y busque las referencias de las supuestas profecías y cumplimientos en el Antiguo Testamento. Lea el contexto y se dará cuenta de la manipulación. Sin más, amigos, le invito a que desarrolle su perspectiva crítica, que estudie, que analice y que me deje en los comentarios, por favor. Déjenme en los comentarios qué es lo que usted piensa y la respuesta de la iglesia acerca de esta cuestión. Sin más, amigos, muchas gracias y nos vemos.